La noche caía pesada sobre la colonia Santa María, cuando la puerta de la Casa Azul se abrió con violencia. Miguel, con apenas una mochila raída y los ojos enrojecidos, fue empujado al asfalto frío. «No quiero verte más en mi casa», gritó Roberto, su padrastro, con el aliento cargado de cerveza. Detrás de él, entre las sombras, su madre Patricia observaba desde la ventana con las manos sobre el pecho, ahogando un sollozo que no tuvo el valor de convertir en palabras. La puerta se cerró de golpe. El eco resonó en las calles vacías como una sentencia final. Miguel tenía 17 años y acababa de perder su hogar, pero lo que no sabía es que esa noche alguien más caminaba por las calles oscuras de su barrio, alguien que lo había estado esperando desde siempre, y ese encuentro cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda una familia rota. El viento nocturno movía las hojas secas en la banqueta, mientras Miguel se levantaba despacio, limpiándose las rodillas raspadas. No miró atrás. No podía. El orgullo herido y la humillación eran un peso demasiado grande. Miguel caminó sin rumbo durante lo que parecieron horas. Las calles de la colonia Santa María, que conocía desde niño, ahora lucían amenazantes bajo la luz tenue de los faroles intermitentes. Algunos se habían fundido hace meses y nadie se molestaba en repararlos. La oscuridad reinaba en las esquinas donde los perros callejeros hurgaban en la basura. Miguel apretó el paso. No tenía dinero. No tenía a dónde ir. Su mente volvía una y otra vez a la escena que había vivido apenas una hora antes. Roberto había llegado borracho, como siempre. Patricia estaba en la cocina preparando la cena, moviéndose en silencio como un fantasma. Miguel estudiaba en su pequeño cuarto cuando escuchó el primer grito. Roberto no encontraba sus llaves. Sin razón, sin pruebas, culpó a Miguel. «Siempre estorbando. Ya estoy harto de ti», había vociferado mientras lo jalaba del brazo con fuerza. Brutal. Patricia intentó intervenir con voz temblorosa. «Roberto, por favor». Pero el puñetazo que Roberto estrelló contra la pared fue suficiente para silenciarla. Miguel recordó la mirada de su madre antes de que la puerta se cerrara para siempre. Ahora estaba solo. Completamente solo. Miguel llegó al Parque Benito Juárez, un lugar donde solía jugar cuando era más joven, cuando su padre biológico aún vivía. Se sentó en una banca de hierro oxidado bajo un árbol de jacarandá sin flores. El frío comenzaba a calar. Su chamarra delgada no era suficiente. Observó a su alrededor. El parque estaba vacío salvo por una pareja de ancianos que caminaba despacio. Miguel sintió envidia. Su padre había muerto cuando él tenía 12 años. Un infarto fulminante en la fábrica. Patricia quedó devastada, desesperada, sin educación y con un hijo que alimentar. Había aceptado el cortejo de Roberto apenas 8 meses después. Al principio, Roberto parecía amable. Traía dulces, sonreía, prometía cuidarlos. Pero todo cambió cuando se casaron. Roberto era un hombre lleno de resentimiento, frustrado por su vida mediocre. Miguel se convirtió en el blanco perfecto. Los golpes comenzaron sutilmente. Un empujón, un jalón de orejas. Luego escalaron. Patricia miraba hacia otro lado. Ella también era víctima, pero su cobardía la había convertido en cómplice. Miguel cerró los ojos intentando contener las lágrimas. «No voy a llorar», se dijo. «Ya no soy un niño». Pero la verdad es que se sentía exactamente como eso. Un niño asustado, perdido. Pensó en sus compañeros de escuela. Podría tocarles la puerta, pedir refugio, pero la vergüenza era demasiado grande. ¿Cómo explicarles que su propia madre lo había dejado ir? Además, mañana era lunes. Tenía que ir a la escuela. ¿Con qué cara se presentaría? Con la misma ropa, sin haberse bañado. Abrió su mochila y sacó la foto de su padre. Era una imagen borrosa, tomada en una feria. Su padre sonreía mientras cargaba a Miguel en los hombros. Ambos comían algodón de azúcar. Eran felices. Miguel acarició la foto. «¿Por qué te fuiste, papá?», susurró al viento. «¿Por qué me dejaste con ella?». El silencio fue la única respuesta. Guardó la foto de nuevo y recostó su cabeza contra el respaldo duro de la banca. El sueño no llegaba. Solo el frío, la soledad
y un vacío que parecía tragárselo entero. Las horas pasaron lentamente, el parque se vació por completo, los faroles parpadearon y uno se apagó. La oscuridad se hizo más densa. Miguel escuchó el aullido distante de una ambulancia, luego el ladrido furioso de perros en algún callejón. La ciudad nunca dormía realmente, solo cambiaba de máscara. De noche era el reino de los olvidados, los que no tenían techo, y ahora Miguel era uno de ellos. Un escalofrío lo recorrió. No era solo frío físico, era la certeza de que su vida acababa de cambiar para siempre. Ya no había vuelta atrás. Algo se había roto irreparablemente. La confianza, la inocencia, la idea de que la familia era un refugio seguro. Miguel abrió su cuaderno escolar. Con la luz tenue del farol más cercano, escribió: «Hoy dejé de tener madre. Hoy aprendí que el amor tiene límites. Hoy me convertí en nadie». Cerró el cuaderno y lo guardó. Una lágrima resbaló por su mejilla, pero la limpió rápidamente. No iba a permitirse quebrar. Fue entonces cuando escuchó los pasos, lentos, pausados, sin prisa. Miguel levantó la cabeza alarmado. A esas horas, nada bueno podía venir de un desconocido. Una figura emergió de entre las sombras. Era un hombre de estatura media, delgado, con barba oscura y cabello largo hasta los hombros. Vestía ropas sencillas, una túnica blanca desgastada y un manto color tierra. Caminaba descalzo, sus pies mostraban señales de largas distancias. Lo más impactante eran sus ojos, oscuros, profundos, pero llenos de una calidez que Miguel no había visto en mucho tiempo. El hombre se detuvo a unos metros, como esperando permiso. No dijo nada, solo miró a Miguel con reconocimiento, como si lo conociera. «¿Qué quiere?», preguntó Miguel con voz débil. El hombre sonrió levemente. «Nada, solo vi que estabas solo y pensé que tal vez necesitabas compañía». Miguel frunció el ceño. «No necesito nada, déjeme en paz». Pero incluso mientras lo decía, sabía que era mentira. Necesitaba todo, necesitaba un hogar, necesitaba a alguien que le dijera que todo estaría bien. El hombre no se movió, simplemente se sentó en el otro extremo de la banca, dejando un espacio respetuoso. Miguel lo observó de reojo. No parecía peligroso. Había algo diferente en él que generaba una extraña calma. El silencio se extendió entre ellos. No era incómodo, era reconfortante. Después de minutos eternos, el hombre habló. «¿Tienes frío?». Miguel se encogió de hombros. «Estoy bien». «No es cierto», dijo el hombre sin reproche. «Estás temblando». Era verdad. El hombre cebó, quitó el manto y lo extendió. «Toma». «Yo estoy acostumbrado al frío». Miguel dudó. El orgullo quería rechazarlo, pero la parte cansada solo quería aceptar amabilidad. Tomó el manto y se lo colocó. Era más cálido de lo esperado. Olía a tierra, a madera, a algo antiguo pero puro. «Gracias», murmuró. El hombre asintió. «¿Cómo te llamas?» «Miguel». «Hermoso nombre. Significa quien como Dios». Miguel alzó una ceja. «¿Y usted quién es?». El hombre lo miró fijamente. «Puedes llamarme Jesús». Miguel casi se rió. «¿Jesús? ¿En serio?». El hombre sonrió. «Sé que suena extraño, pero es mi nombre». Miguel asintió lentamente. Era un nombre común en México, pero algo en la forma que este hombre lo pronunciaba le daba un peso distinto. «¿Y qué hace caminando solo de noche?». Jesús miró hacia el cielo estrellado. «Lo mismo que tú, buscar, encontrar, acompañar». «¿Buscar qué?». «A quienes están perdidos». Miguel sintió un nudo en la garganta. Esa respuesta había sido demasiado específica, como si este extraño supiera exactamente lo que había pasado. «No estoy perdido», dijo defensivamente. «Solo necesito un lugar donde pasar la noche». Jesús lo miró con ojos que parecían leer su alma. «Puedes quedarte aquí si quieres. Yo me quedaré contigo. Nadie te molestará». «¿Por qué haría eso? No me conoce». «No necesito conocerte para saber que mereces compañía en este momento». Esas palabras golpearon a Miguel más fuerte que cualquier puño de Roberto. Alguien, un completo desconocido, le decía que merecía algo.
Después de una vida sintiéndose invisible, indeseado, descartable, alguien le decía que merecía no estar solo. Miguel bajó la mirada, pasaron los minutos. Sentía la presencia de Jesús como un ancla silenciosa. No hacía preguntas invasivas, no ofrecía consejos no solicitados, solo estaba allí, presente. Finalmente, Miguel no pudo contenerse más. Las palabras comenzaron a brotar sin permiso. Mi padrastro me echó de casa esta noche, dijo con voz rota. Me sacó a empujones, me dijo que ya no me quería ver. Y mi mamá solo miró, no hizo nada. Jesús permaneció en silencio, dejando espacio. Ella no me defendió, ni siquiera intentó, solo se quedó ahí parada, como siempre, y yo, no sé qué hacer ahora. No tengo a nadie, no tengo dinero, no tengo nada. Su voz se quebró en la última palabra. Las lágrimas que había reprimido finalmente cayeron. Miguel se cubrió el rostro, avergonzado de su debilidad. Pero Jesús no lo juzgó, simplemente colocó una mano suave sobre su hombro. No dijo, todo estará bien, ni no llores. Solo dejó que su mano reposara allí, transmitiendo una calidez que iba más allá de lo físico. Era como si esa simple mano dijera, te veo, tu dolor es real, no estás solo. Miguel lloró sin contención. Lloró por su padre muerto, lloró por su madre cobarde, lloró por los años de maltrato, lloró por la niñez robada. Jesús solo sostuvo su hombro, anclándolo, impidiéndole ahogarse en su propia tristeza. Cuando Miguel logró calmarse, se limpió el rostro con la manga. Se sentía exhausto pero aliviado, como si hubiera soltado un peso que llevaba años. Perdón, murmuró. No quería derrumbarme así. Jesús negó con la cabeza. No tienes que disculparte por sentir. Las lágrimas no son debilidad, son valentía. Significa que tu corazón sigue vivo. Miguel lo miró sorprendido. Nadie le había hablado así. Roberto siempre decía que los hombres no lloran, pero este Jesús le decía algo diferente. ¿Usted también ha llorado?, preguntó Miguel. Jesús sonrió con tristeza. Muchas veces, por la gente que amo, por los que sufren sin merecerlo, por los que están solos, y eso le hace sentir mejor, no siempre, pero me mantiene humano. Miguel frunció el ceño. ¿Por qué está aquí? ¿De dónde viene? Jesús miró las estrellas. Mi familia es grande, más grande de lo que imaginas, y estoy aquí, porque hay gente que necesita saber que no están olvidados, que aunque todo parezca perdido, alguien sigue caminando con ellos. ¿Como un ángel guardián? Jesús rió suavemente. Algo así. La noche avanzaba. El frío se intensificaba. Jesús se levantó y caminó hacia un árbol cercano. Recogió ramas secas y hojas caídas. Con movimientos precisos, preparó una pequeña fogata en un espacio seguro. Miguel observaba curioso. ¿No es ilegal hacer fogatas aquí? Jesús encendió las ramas. A veces, las reglas se rompen para preservar la vida. El fuego creció, proporcionando calor y luz. Miguel se acercó, extendiendo las manos hacia las llamas. El calor en su piel era reconfortante. Jesús se sentó frente a él, del otro lado de la fogata. Sus rasgos se iluminaban con tonos dorados, dándole una apariencia casi etérea. Miguel, ¿puedo preguntarte algo? Cinerado de la fogata. Claro. ¿Qué es lo que más te duele de lo que pasó? Miguel reflexionó. Podría decir que era la violencia, y de Roberto o estar en la calle, pero la verdad era otra. Que mi mamá no me defendiera, admitió con voz temblorosa. Yo hubiera soportado todo si ella al menos hubiera dicho algo, pero solo se quedó callada, como si yo no valiera la pena. Jesús asintió. El silencio duele más que los gritos. ¿Usted cree que ella me quiere? La pregunta salió con desesperación. Jesús sostuvo su mirada. Creo que tu madre está asustada. Creo que el miedo la tiene prisionera. Y cuando alguien está atrapado, a veces no puede extender la mano para salvar a otros, aunque quiera. Miguel procesó esas palabras. No justificaban lo que su madre había hecho, pero le daban contexto. ¿Y yo qué hago con eso? ¿Cómo vivo sabiendo que ella eligió quedarse callada? Jesús agregó otra rama al fuego. Primero, sobrevives. Luego,
Decides si puedes perdonar. Pero el perdón no significa olvidar. Significa soltar el veneno para que no te enferme por dentro. Usted ha perdonado a gente que le posenardo a de la gente que el estado que sintado ha hecho daño? Siempre. Incluso cuando no lo merecían. Porque el perdón es más para quien perdona que para quien es perdonado. Miguel frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Lo tendrá. Con el tiempo. Jesús sacó de su túnica un pequeño pan envuelto en tela. Lo partió por la mitad y le ofreció una porción. Come. Necesitas fuerzas. Miguel tomó el pan. Estaba tibio, suave, recién hecho. ¿De dónde sacó esto? Jesús sonrió misteriosamente. Siempre cargo algo para compartir. Miguel mordió el pan. El sabor era simple pero reconfortante. Se dio cuenta de que no había comido desde el mediodía. Gracias, dijo con sinceridad. Jesús también comió en silencio. Luego, miró a Miguel con seriedad. Quiero que sepas algo importante. Lo que tu padrastro te dijo no es verdad. No eres una carga. No estorbas. No vales menos porque alguien te trate como si no importaras. Las palabras penetraron en el pecho de Miguel como flechas de luz. ¿Cómo sabe lo que Menadel dijo? Porque he escuchado esas mismas palabras salir de muchas bocas y he visto el daño que causan, pero también sé que son mentiras. Miguel sintió un nudo en la garganta otra vez. ¿Y si es verdad? ¿Y si realmente soy un estorbo? Mi papá murió cuando yo tenía 12 años. Mi mamá tuvo que trabajar el doble. Luego conoció a Roberto y todo empeoró. Tal vez estaría mejor sin mí. Jesús se levantó y caminó hacia él. Se arrodilló frente a Miguel para quedar a su altura. Escúchame bien, tu existencia no es un accidente, no eres un error, no eres una carga, eres valioso por el simple hecho de existir. No necesitas ganarte el derecho a ser amado. Ya lo tienes, continuó Jesús con firmeza. Miguel sintió que algo dentro de él se rompía, o tal vez se reparaba. Pero nadie me quiere. Yo estoy aquí, dijo Jesús. Yo te veo. Yo te valoro. Y no soy el único. Hay más gente de la que crees que se preocupa por ti. Compañeros de escuela, maestros, vecinos. Solo que a veces el dolor nos vuelve ciegos. Miguel bajó la mirada. No sé qué hacer ahora. No sé a dónde ir mañana. Jesús colocó ambas manos sobre sus hombros. Mañana vas a la escuela, como siempre. No dejes que esto te robe tu futuro. Hay personas allí que pueden ayudarte. Habla con tu maestro de confianza, con el orientador. Ellos conocen programas, refugios, opciones. Tengo miedo, lo sé, pero el miedo no significa que no puedas seguir adelante. Significa que eres humano, y seguir adelante a pesar del miedo. Eso es verdadero coraje. La fogata comenzó a apagarse. Las brasas brillaban con resplandor cálido. Miguel se sentía extrañamente en paz, como si la presencia de Jesús hubiera creado una burbuja de seguridad en medio del caos. ¿Usted tiene dónde quedarse?, preguntó Miguel. Jesús sonrió. Siempre encuentro un lugar. No te preocupes por mí. ¿Se va a quedar aquí esta noche? Si tú te quedas, yo también. Miguel asintió. No quería estar solo, y, aunque acababa de conocer a este hombre, sentía que podía confiar en él. Se recostó en la banca usando su mochila como almohada. Jesús se sentó en el suelo, apoyando su espalda contra un árbol, vigilante. Jesús, llamó Miguel con voz somnolienta. ¿Sí? ¿Por qué me ayuda? No me conoce, no le debo nada. Jesús miró hacia el cielo nocturno, porque todos merecemos que alguien nos vea en nuestro peor momento y decida quedarse. Miguel cerró los ojos. Esas palabras se grabaron en su mente. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió visto, se sintió importante, se sintió como si tal vez valiera la pena seguir adelante. El sueño lo venció lentamente, arrullado por el crepitar de las brasas y la presencia silenciosa de un hombre que había aparecido justo cuando más lo necesitaba. Mientras Miguel dormía, Jesús permanecía despierto, vigilante, como un guardián invisible. En la casa azul de la colonia Santa María, Patricia no podía dormir. Estaba sentada en el borde de su cama, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en la pared. Roberto roncaba ruidosamente, sumido en sueño profundo por el alcohol,
pero ella no encontraba descanso. La imagen de Miguel siendo empujado la perseguía como un fantasma. Se levantó con cuidado y caminó descalza hacia el pequeño cuarto que había sido de su hijo. Encendió la luz. Todo estaba como Miguel lo había dejado. Su cama sin hacer. Libros escolares apilados. Dibujos en la pared. Evidencias de un niño que soñaba con ser arquitecto. Patricia se sentó en la cama y tomó una camisa de Miguel que colgaba en una silla. La llevó a su rostro y respiró profundamente. Olía a su hijo, a ese niño que había cargado en su vientre, que había criado sola después de enviudar, que había sido su razón para levantarse cada mañana. Y ahora lo había dejado ir. Había permitido que Roberto lo echara sin pelear. Las lágrimas comenzaron a rodar. «Perdóname, mi niño», susurró al vacío. «Perdóname por ser tan cobarde». Pero las palabras se perdieron en el silencio. Las primeras luces del amanecer comenzaron a teñir el cielo de tonos rosados. Los pájaros iniciaron su concierto matutino. Miguel abrió los ojos desorientado, tardando unos segundos en recordar dónde estaba. La realidad cayó como un balde de agua fría. Realmente estaba en el parque, realmente no tenía hogar. Se incorporó sintiendo cada músculo adolorido. Buscó con la mirada a Jesús. Lo encontró sentado en la banca, observando el amanecer. «Buenos días», dijo Jesús. «¿Cómo dormiste?» «He dormido mejor», admitió Miguel, frotándose el cuello. Jesús le tendió una botella de agua. «Toma, necesitas hidratarte». Miguel bebió con gratitud. «¿Usted no durmió?» «Dormí lo suficiente». «¿Y ahora qué?» Jesús se levantó. «Ahora te acompaño a la escuela». Miguel parpadeó. «¿Qué?» «No puede». «¿Por qué no?» «Porque la gente preguntará». Jesús colocó una mano en su hombro. «Entonces le dis-la, ¿verdad? O parte de ella. Diles que necesitas ayuda. Hay gente buena allí, Miguel. Déjales ayudarte». Y así, mientras el sol comenzaba a calentar las calles de la colonia Santa María, dos figuras caminaban juntas hacia un nuevo día. Uno era un joven de 17 años que acababa de perder todo, el otro era un misterioso hombre que prometía estar allí cuando más se le necesitara. Y lo que ninguno de ellos sabía aún era que esta historia apenas comenzaba a desplegarse. Caminaron juntos por las calles que comenzaban a llenarse de vida. Vendedores ambulantes abrían sus puestos de tamales y atole. Trabajadores se apresuraban hacia sus empleos con caras cansadas. Niños con uniformes escolares corrían para no llegar tarde, sus mochilas rebotando en sus espaldas. Miguel sentía las miradas curiosas de algunas personas al ver a Jesús con su vestimenta inusual, esa túnica blanca y el manto color tierra que parecían sacados de otra época, pero Jesús caminaba con tal naturalidad, con tal dignidad tranquila, que parecía no notar o no importarle en absoluto. Sus pies descalzos pisaban el pavimento con firmeza, como si conociera cada piedra de estas calles. «¿No le da pena andar así vestido?», preguntó Miguel en voz baja, casi avergonzado por él. Jesús sonrió con genuina diversión. «¿Por qué debería darme pena? La ropa no define quién eres, Miguel. Ni el estatus, ni el dinero, ni las apariencias. Lo que importa es lo que llevas aquí», señaló su pecho, sobre el corazón. Miguel no supo qué responder. Había pasado toda su vida preocupándose por lo que otros pensaban, tratando de no destacar, de no molestar, de ser invisible para evitar problemas. Llegaron a las puertas de la secundaria técnica número 47. Era un edificio de 2 pisos, pintado de colores gastados por el tiempo y la contaminación, con un patio central donde los estudiantes ya comenzaban a reunirse en grupos. Algunos jugaban fútbol con una pelota desinflada, otros compartían el desayuno comprando quesadillas y refrescos en el puesto de Doña Lupe, que se instalaba cada mañana frente a la escuela. Miguel se detuvo en seco a unos metros de la entrada. Su corazón latía acelerado. «No sé si puedo hacer esto», admitió con voz temblorosa, mirando hacia el suelo. La vergüenza lo consumía por completo. Podía imaginarse las preguntas, las miradas, los susurros. ¿Por qué traía la misma ropa de ayer? ¿Por qué olía raro? ¿Por qué sus ojos estaban hinchados?
Jesús se detuvo junto a él y lo miró directamente a los ojos con esa intensidad serena que tenía. «Sí puedes», afirmó con una convicción absoluta que no dejaba espacio para dudas. «Eres más fuerte de lo que crees, Miguel. Mucho más fuerte». Miguel quiso creerle, pero el miedo era más grande. «¿Vendrá conmigo adentro?», preguntó Miguel con un hilo de esperanza en la voz. Necesitaba ese ancla, esa presencia que lo había sostenido durante la noche más oscura de su vida. Jesús negó suavemente con la cabeza. «Esta parte del camino la tienes que caminar tú solo, pero no estás solo, nunca lo estarás. Recuerda eso». Miguel sintió un nudo apretándose en su pecho. No quería que Jesús se fuera. En apenas unas horas, este extraño se había convertido en su único refugio, en la única persona que le había hecho sentir que valía algo. «¿Lo volveré a ver?», preguntó con urgencia, como un niño que teme perder a su padre. Jesús puso ambas manos sobre los hombros de Miguel, mirándolo con esos ojos profundos que parecían contener siglos de sabiduría y compasión. «Cuando más me necesites, estaré allí. Puede que no me veas, pero estaré. En las palabras de un maestro que te escuche, en la mano de un amigo que te ayude, en la fuerza que encontrarás dentro de ti cuando creas que no puedes más». «¿Cómo lo sabe?». Jesús sonrió. «Porque así funciona. La fe no es creer sin ver, es saber que aunque no veas, alguien camina contigo». Miguel tragó saliva con dificultad, asintió lentamente, tratando de absorber esa certeza que Jesús le transmitía. Jesús extendió su mano. Miguel la estrechó. El apretón fue firme, cálido, reconfortante. Era como si a través de ese simple gesto, Jesús le estuviera transfiriendo algo de su propia fortaleza. «Ve», dijo Jesús con suavidad pero con autoridad. «Enfrenta tu día. Busca al profesor Martínez, el de literatura. He escuchado que es un buen hombre, y recuerda siempre, vales más de lo que te han hecho creer. No permitas que las palabras de Roberto definan quién eres». Miguel parpadeó sorprendido. «¿Cómo sabe del profesor Martínez?». «Nunca se lo mencioné». Pero cuando levantó la vista, Jesús ya estaba dando media vuelta, caminando lentamente por la calle, alejándose con esa misma serenidad con la que había llegado. Miguel quiso llamarlo, detenerlo, hacerle más preguntas, pero algo dentro de él le dijo que dejara ir, que confiara. Tomó aire profundamente, llenando sus pulmones hasta que le dolieron, y luego exhaló despacio. Ajustó su mochila raída sobre los hombros y caminó hacia la entrada de la escuela. Cada paso requería un esfuerzo consciente. Se sentía expuesto, vulnerable, como si todos pudieran ver su vergüenza tatuada en la frente. Pero siguió adelante, poniendo un pie delante del otro, recordando las palabras de Jesús. «Eres más fuerte de lo que crees». El patio estaba lleno de estudiantes riendo, conversando, viviendo sus vidas, normales y despreocupadas. Miguel se sintió como un fantasma entre ellos, como alguien que ya no pertenecía a ese mundo de rutinas ordinarias. Caminó con la cabeza baja, tratando de no llamar la atención, dirigiéndose directamente hacia su salón de clases en el segundo piso. «Oye, Miguel», gritó una voz familiar. Era su compañero Carlos, un chico gordito y amigable con quien a veces compartía tareas. Miguel se tensó, preparándose para las preguntas. Carlos se acercó corriendo. «¿Trajiste la tarea de matemáticas? Me quedé dormido ayer y no la hice». Miguel negó con la cabeza. «No, yo tampoco la hice». Carlos lo miró extrañado. Miguel nunca dejaba de hacer tareas. Era de los mejores estudiantes. «¿Estás bien? Te ves raro». Miguel apretó los puños dentro de los bolsillos de su chamarra. «Estoy bien. Solo no dormí mucho». Carlos pareció aceptar la explicación con un encogimiento de hombros. «Bueno, ya sabes cómo es el profe Ramírez. Nos va a poner 0 a Celtián, los dos». Se alejó riendo hacia su grupo de amigos. Miguel sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque Carlos no había insistido. Tristeza porque nadie realmente veía, nadie notaba que algo estaba terriblemente mal. Llegó al salón antes que la mayoría. Se sentó en su pupitre habitual, en la esquina trasera junto a la ventana, el lugar donde siempre se sentaba porque le gustaba mirar hacia afuera cuando las clases se volvían aburridas. Sacó su cuaderno,
ese mismo donde había escrito la noche anterior: «Hoy dejé de tener madre». Ahora, con mano aún temblorosa pero más firme que anoche, escribió: «Esta mañana, un extraño me salvó, no con milagros ni con dinero, solo con su presencia. Me hizo sentir que no estoy solo, y aunque no sé qué pasará mañana, hoy tengo fuerzas para seguir. Gracias, Jesús. Quien quiera que seas». Cerró el cuaderno justo cuando comenzaron a llegar más compañeros, llenando el salón con su bullicio matutino, sus quejas sobre las tareas, sus chismes sobre quién le gustaba a quién. La primera clase fue matemáticas con el profesor Ramírez, un hombre serio y estricto que no toleraba excusas. Como Carlos había predicho, los regañó a ambos por no traer la tarea y les puso 0. Miguel apenas pudo concentrarse en la explicación sobre ecuaciones cuadráticas. Su mente divagaba constantemente, volviendo una y otra vez a la noche anterior, a Roberto gritando, a su madre callada, a Jesús apareciendo como una aparición en medio de su desesperación. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Por qué había aparecido justo en ese momento? ¿Y cómo sabía sobre el profesor Martínez? Las preguntas daban vueltas en su cabeza como un torbellino. Cuando sonó el timbre del receso, Miguel permaneció sentado mientras todos salían corriendo hacia el patio. No tenía dinero para comprar nada, no tenía ganas de socializar, solo quería desaparecer. «Miguel, ¿puedes quedarte un momento?», dijo una voz suave. Era la profesora Sánchez, la de español, que había entrado para preparar su siguiente clase. Miguel levantó la vista, alarmado. ¿Había notado algo? La profesora Sánchez era una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en un moño y gafas de lectura colgando de una cadena. «¿Sí, maestra?», respondió Miguel con cautela. La profesora se acercó y se sentó en el pupitre junto al suyo, algo que ningún maestro hacía normalmente. «Nota que no trajiste tus útiles completos hoy. Y, bueno, no quiero entrometerme, pero te ves cansado. ¿Está todo bien en casa?». La pregunta era simple, directa, pero cargada de preocupación genuina. Miguel sintió que algo se quebraba dentro de él. Podría mentir, decir que todo estaba bien, que solo había tenido una mala noche, pero recordó las palabras de Jesús: «Hay gente buena allí, déjales ayudarte». Tragó saliva. «No, maestra, no está todo bien». La profesora Sánchez esperó en silencio, dándole espacio para continuar. Miguel bajó la mirada a sus manos, que temblaban ligeramente. «Mi padrastro me echó de casa anoche. Dormí en el parque. No tengo a dónde ir». Las palabras salieron como un torrente que había estado conteniendo. La profesora Sánchez inhaló bruscamente, claramente sorprendida y preocupada. «Dios mío, Miguel, ¿tu mamá lo sabe?». Ella estaba ahí. No hizo nada para impedirlo. La amargura en su voz era palpable. La profesora puso una mano sobre su hombro. «Escúchame, no puedes quedarte en la calle. Es peligroso y no es justo. Voy a hablar con el orientador y con la directora. Hay programas, refugios temporales para menores en tu situación. No estás solo en esto. ¿Me entiendes?». Miguel asintió, sintiendo que las lágrimas amenazaban con desbordarse otra vez. Pero esta vez no eran solo lágrimas de dolor, sino también de alivio. Alguien lo veía, alguien se preocupaba. Jesús había tenido razón. «Gracias, maestra», murmuró. La profesora Sánchez le apretó el hombro, con afecto maternal. «Mientras tanto, quiero que vayas a la cafetería y le digas a doña Rosa que yo te mando, que te dé desayuno. Dile que yo le pago después». Miguel levantó la vista sorprendido. «No es necesario, maestra. Yo puedo». «No estoy preguntando, Miguel. Es una orden», dijo ella con firmeza, pero con una sonrisa cálida. «Ve a comer algo. Luego, en el siguiente receso, te llevaré con el orientador. ¿De acuerdo?». Miguel asintió, sintiéndose abrumado por tanta bondad. Se levantó despacio, tomó su mochila y salió del salón. Mientras caminaba por el pasillo hacia la cafetería, sintió algo extraño, una sensación de que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar, que no todo estaba perdido, que Jesús tenía razón cuando dijo que no estaba solo. En la cafetería, doña Rosa,
Una señora robusta y alegre que llevaba décadas trabajando allí, lo recibió con una sonrisa amplia. «¿Qué te manda la profe Sánchez, mi niño?», Miguel le explicó, tímidamente. Doña Rosa chasqueó la lengua con compasión maternal. «Ay, mijito, siéntate aquí». Le preparó un plato generoso con huevos revueltos, frijoles, tortillas calientes y un vaso de jugo de naranja. «Come todo, no me dejes nada, ¿eh? Estás muy flaquito». Miguel comió con un apetito que no sabía que tenía. Cada bocado era una bendición. Mientras comía, doña Rosa se sentó frente a él, limpiando unas tazas. «La profe Sánchez es buena gente. Si ella te está ayudando, vas a estar bien. Y si necesitas algo más, me dices. Yo no tengo mucho, pero siempre hay un plato de comida para quien lo necesita». Miguel sintió un nudo en la garganta. «Gracias, doña Rosa». Ella le guiñó un ojo. «De nada, mi cielo. Todos necesitamos ayuda a veces. No hay vergüenza en eso». Miguel terminó de comer sintiéndose físicamente mejor, pero emocionalmente seguía en una montaña rusa. La realidad de su situación no había cambiado. Seguía sin hogar, seguía abandonado. Pero ahora tenía algo que no tenía ayer: esperanza. El resto de la mañana pasó en una neblina. Miguel asistió a sus clases mecánicamente, tomando notas sin realmente procesar la información. Su mente estaba en otra parte, planeando, preocupándose, recordando. Durante el segundo receso, la profesora Sánchez cumplió su promesa y lo llevó a la oficina del orientador, el licenciado Gómez, un hombre joven y serio con lentes rectangulares. La profesora le explicó la situación mientras Miguel permanecía sentado, mirando sus manos. El orientador escuchó atentamente, haciendo anotaciones en una libreta. «Miguel, esto es muy serio», dijo cuando la profesora terminó. «Tu padrastro no puede simplemente echarte de casa. Eres menor de edad, y tu madre tiene una responsabilidad legal contigo». Miguel levantó la vista. «No quiero meterlos en problemas. Solo necesito un lugar donde dormir». El licenciado Gómez se quitó los lentes y lo miró con seriedad. «Esto no es tu culpa, Miguel. Nada de esto lo es. Y mi trabajo es asegurarme de que estés seguro». Abrió un cajón y sacó varios folletos. «Hay un refugio temporal para adolescentes en situación vulnerable que funciona en convenio con Desarrollo Social. Está en la Colonia Centro, cerca de aquí. Puedes quedarte allí mientras se resuelve tu situación familiar. También voy a tener que hacer un reporte a Trabajo Social. Ellos evaluarán tu caso y determinarán los siguientes pasos». Miguel sintió un escalofrío de miedo. ¿Van a obligarme a volver con Roberto? No si existe riesgo de violencia, respondió el orientador con firmeza. Tu seguridad es lo primero. Nadie te va a obligar a volver a un ambiente peligroso. Le extendió uno de los folletos. Aquí está la dirección del refugio. Funciona las 24 horas. Después de clases quiero que vayas allí. Yo voy a llamar para avisarles que llegas. Te darán cama, comida y seguridad mientras arreglamos todo lo demás. ¿De acuerdo? Miguel tomó el plinas. Folleto con manos temblorosas. La imagen mostraba un edificio modesto pero limpio, con jóvenes sonrientes. ¿Es gratis? Completamente. Es un programa gubernamental, confirmó el orientador. La profesora Sánchez intervino. Y respecto a la escuela, voy a hablar con todos tus maestros. Les explicaré que estás pasando por una situación difícil. Te darán extensiones en las tareas y apoyo adicional. No te preocupes por las calificaciones ahora. Enfócate en estar bien. Miguel sintió que la garganta se le cerraba de emoción. No sé cómo agradecerles. No tienes que agradecer nada, dijo la profesora con ternura. Para eso estamos, para cuidar de nuestros estudiantes. El orientador asintió. Miguel, una cosa más. ¿Tu padrastro te ha golpeado físicamente alguna vez? Miguel dudó. Parte de él quería proteger a su madre de las consecuencias, pero otra parte, la parte que había escuchado a Jesús hablar sobre la verdad, sabía que tenía que ser honesto. Sí, admitió en voz baja. ¿Muchas veces? Miguel asintió. El orientador y la profesora intercambiaron una mirada significativa. Eso cambia las cosas, dijo el orientador, escribiendo rápidamente. Esto es maltrato infantil. Trabajo Social
Va a tener que intervenir definitivamente, posiblemente también la fiscalía. Miguel sintió pánico. No quiero causar problemas. Mi mamá, tu mamá es una adulta responsable, interrumpió la profesora Sánchez con suavidad, pero con firmeza, y su trabajo era protegerte. Si no lo hizo, hay consecuencias. Pero tú no eres responsable de eso, ¿me entiendes? Tú eres la víctima aquí, Miguel, no el villano. Las palabras penetraron en su mente como luz en la oscuridad. Durante tanto tiempo había cargado con la culpa, sintiendo que de alguna manera él provocaba la ira de Roberto, que él era el problema. Pero estas personas le estaban diciendo algo diferente. Salió de la oficina del orientador con el folleto del refugio guardado en su mochila y una mezcla de emociones arremolinándose en su pecho. Miedo por lo desconocido, alivio porque alguien estaba ayudando, culpa por lo que esto podría significar para su madre, esperanza de que tal vez, solo tal vez, su vida podría cambiar para mejor. El resto del día escolar pasó más rápido. Durante el almuerzo, Carlos y otros compañeros lo invitaron a sentarse con ellos. Miguel aceptó, agradecido por la distracción de la conversación normal sobre videojuegos, fútbol y chismes escolares. Por un momento, pudo fingir que todo era normal, que tenía una familia esperándolo en casa, que su vida no estaba patas arriba. Cuando sonó la campana final del día, Miguel guardó sus cosas despacio. La mayoría de los estudiantes salieron corriendo, felices de que terminara la jornada. Pero Miguel se quedó rezagado, sin prisa. No tenía un hogar al cual regresar. La profesora Sánchez apareció en la puerta del salón. ¿Listo?, preguntó. Miguel la miró confundido. Voy a Parésinas Sánchez, a acompañarte al refugio, explicó ella. No voy a dejarte ir solo. Miguel sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas otra vez. Maestra, usted no tiene que. Lo sé, interrumpió ella con una sonrisa, pero quiero hacerlo. Además, quiero asegurarme personalmente de que el lugar sea adecuado. Caminaron juntos por las calles de la colonia Centro. Inocentes, la profesora Sánchez hablaba sobre cosas triviales, aliviando la tensión. Su gato que se subía a los árboles, la telenovela que estaba viendo, los planes de la escuela para el festival de fin de año. Miguel apreciaba el esfuerzo, aunque su mente estaba en otra parte. Llegaron a un edificio de 3 pisos con fachada pintada de amarillo pálido. Un letrero discreto decía, Casa Esperanza, refugio temporal para adolescentes. Subieron las escaleras y tocaron el timbre. Una mujer joven de unos 30 años, con cabello corto y sonrisa amable, abrió la puerta. «¿Ustedes deben ser Miguel y la profesora Sánchez?» El licenciado Gómez me llamó. «Pasen, por favor». El interior era acogedor y limpio. Había una sala de estar con sofás gastados pero cómodos, una televisión, estanterías con libros. Se escuchaban voces de otros jóvenes en alguna parte del edificio. «Soy Alejandra, la coordinadora del refugio», se presentó la mujer. «Miguel, bienvenido. Sé que esto debe ser abrumador, pero quiero que sepas que estás seguro aquí». Alejandra les dio un recorrido por el refugio. Había dormitorios con literas, una cocina comunitaria donde los residentes ayudaban a preparar comidas, un pequeño salón de estudio y baños compartidos pero limpios. «Actualmente tenemos 8 residentes», explicó Alejandra. «Edades entre 14 y 17 años, todos en situaciones similares a la tuya. Aquí las reglas son simples: respeto, honestidad y contribuir con las tareas del hogar. A cambio, tienes cama, comida, apoyo psicológico y ayuda para resolver tu situación familiar». Le mostró la cama que sería suya, una litera inferior en un cuarto que compartía con otros 3 chicos. «Puedes guardar tus cosas en ese casillero. Tiene llave. Nadie va a tocar tus pertenencias». Miguel miró la cama con sábanas limpias y una cobija doblada con cuidado. Era simple, pero era infinitamente mejor que el parque. La profesora Sánchez le dio un abrazo antes de irse. «Vendré a visitarte pronto y te veo mañana en la escuela. ¿Está bien?» Miguel asintió, abrazándola con fuerza. «Gracias, maestra, por todo». Cuando la profesora se fue,
Miguel se sentó en su nueva cama, mirando alrededor. Otro chico entró al cuarto, un adolescente delgado con tatuajes caseros en los brazos. ¿Nuevo?, preguntó con acento chilango. Sí, respondió Miguel tímidamente. El chico extendió su mano. Soy Luis. Llevo aquí 2 meses. Si necesitas algo, pregunta. Aquí todos nos cuidamos. Miguel estrechó su mano, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. Tal vez esto no estaría tan mal. Esa noche, durante la cena comunitaria, conoció a los otros residentes. Había una chica callada llamada Mariana, que había huido de una casa donde su tío abusaba de ella. Un chico llamado Oscar, cuya madre adicta lo había abandonado. Una chica trans llamada Valeria, que su familia había rechazado. Cada uno tenía una historia de dolor, pero también de supervivencia. Mientras comían arroz con pollo y tortillas, compartieron risas, bromas, historias. Miguel se dio cuenta de que no estaba solo. Había otros como él, otros que habían sido heridos pero seguían luchando. Esa noche, acostado en su litera, Miguel sacó su cuaderno y escribió: Jesús tenía razón. No estoy solo. Hay gente buena que me ayuda. Y aunque el camino es difícil, hoy encontré esperanza donde creía que no había nada. No sé dónde estás ni quién eres realmente, pero gracias. Gracias por aparecer cuando más te necesitaba. Cerró el cuaderno, apagó la luz, y por primera vez en días, durmió profundamente, sabiendo que estaba seguro. Pero mientras Miguel descansaba, en otra parte de la ciudad, las consecuencias de aquella noche apenas comenzaban a desplegarse, y Jesús seguía caminando, preparando el siguiente capítulo de esta historia de redención. 2 semanas habían pasado desde aquella noche en el parque. Miguel se había adaptado sorprendentemente bien a la vida en Casa Esperanza. Las rutinas del refugio le daban estructura. Levantarse a las 7, desayunar juntos, ir a la escuela, regresar para hacer tareas, ayudar con las labores del hogar, cenar en comunidad y tener una hora de tiempo libre antes de dormir. Por primera vez en años, Miguel se sentía seguro. No había gritos, no había violencia, no había que caminar de puntitas para no despertar la ira de nadie. Sus compañeros del refugio se habían convertido en algo parecido a una familia. Luis le había enseñado a jugar ajedrez. Mariana compartía sus audífonos para escuchar música mientras hacían tareas. Oscar lo había invitado a jugar basquetbol en el patio los sábados, y Valeria, con su humor ácido y su corazón enorme, lo hacía reír incluso en los días difíciles. Alejandra, la coordinadora, había cumplido su promesa de apoyo psicológico. 2 veces por semana, Miguel tenía sesiones con la psicóloga del programa, la licenciada Torres, una mujer serena que le ayudaba a procesar todo lo que había vivido. El trauma no se borra, le había dicho en una sesión, pero podemos aprender a vivir con él sin que nos controle. Miguel estaba aprendiendo. En la escuela, las cosas también habían mejorado. La profesora Sánchez había cumplido su palabra y había hablado con todos sus maestros. Le daban extensiones en las tareas sin hacerle sentir como una carga. El orientador, el licenciado Gómez, lo llamaba cada semana para revisar cómo estaba. Y algo inesperado había sucedido. Otros estudiantes habían comenzado a acercarse a él, no con lástima, sino con genuina amistad. Carlos se había convertido en un compañero constante, invitándolo a su casa los fines de semana, compartiendo su almuerzo, incluyéndolo en su grupo. «Mi mamá dice que puedes venir a comer cuando quieras», le había dicho Carlos un día. «¿En serio? Y serides qua, viejón, para ella es como tener otro hijo». Miguel había aceptado un par de veces y la mamá de Carlos, una señora robusta y cariñosa, lo trataba exactamente como prometió, como un hijo más. Lo llenaba de comida, le preguntaba sobre la escuela, le contaba chistes malos que lo hacían reír a pesar de sí mismo. Era un atisbo de lo que podría ser una familia normal, funcional, amorosa, y aunque le dolía pensar en su propia madre, en Patricia que seguía en esa casa azul con Roberto, Miguel comenzaba a entender que la familia no siempre es sangre. A veces es elección, pero no todo era paz. Las noches seguían siendo difíciles.
Miguel tenía pesadillas recurrentes donde Roberto lo perseguía, donde su madre lo miraba con ojos vacíos sin hacer nada, donde estaba solo en calles oscuras sin fin. Despertaba sudando, con el corazón latiendo salvajemente. Luis, que dormía en la litera de arriba, había aprendido a reconocer las señales. ¿Otra vez?, preguntaba en susurros. Miguel asentía en la oscuridad. Respira, carnal. Ya pasó. Estás a salvo aquí. Y Miguel respiraba, contando hasta 10 como le había enseñado la psicóloga, anclándose a la realidad presente. También había el dolor constante de no saber nada de su madre. El licenciado Gómez le había informado que Trabajo Social había visitado la casa. Patricia había sido citada a declarar. Había un caso abierto contra Roberto por maltrato infantil, pero Patricia no había intentado contactar a Miguel. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un intento de saber si estaba bien, si estaba vivo siquiera. Esa ausencia dolía más que cualquier golpe que Roberto le hubiera dado. Era como si su madre lo hubiera borrado de su vida, como si los 17 años que llevaban juntos no significaran nada. Miguel oscilaba entre la tristeza aplastante y la rabia ardiente. ¿Cómo podía ella simplemente no hacer nada? Una tarde lluviosa de viernes, Miguel estaba en el salón de estudio del refugio, terminando un ensayo sobre la Revolución Mexicana, cuando Alejandra entró con una expresión seria. «Miguel, ¿puedo hablar contigo un momento?» El tono de su voz hizo que Miguel sintiera un nudo en el estómago. Dejó su pluma y siguió a Alejandra a su oficina. Ella cerró la puerta suavemente y le indicó que se sentara. «Tengo noticias sobre tu caso», comenzó, sentándose frente a él. Trabajo Social terminó su investigación. Han determinado que no es seguro para ti regresar con tu padrastro. Roberto ha sido citado legalmente y hay una orden de restricción temporal contra él. No puede acercarse a ti. Miguel procesó la información. Parte de él sentía alivio. Otra parte sentía una extraña tristeza. Confirmaba lo que ya sabía. Esa casa ya no era su hogar. ¿Y mi mamá?, preguntó con voz ronca. Alejandra suspiró. «¿Tu mamá?» Ella declaró ante Trabajo Social. Admitió que Roberto te había golpeado en varias ocasiones. Admitió que ella no intervino por miedo. Pero Miguel, ella quiere verte. Las palabras cayeron como una bomba. Miguel se quedó inmóvil, procesando. ¿Quiere verme? Sí. Ha pedido permiso para visitarte aquí en el refugio. La decisión es tuya completamente. Miguel se levantó bruscamente, dándole la espalda a Alejandra, mirando por la ventana hacia la calle mojada por la lluvia. Las emociones se arremolinaban dentro de él como un huracán. Rabia, anhelo, resentimiento, amor, todo mezclado en un caos imposible de desenredar. «No sé si quiero verla», admitió con voz quebrada. «Y está bien que no lo sepas», dijo Alejandra con suavidad. «No tienes que decidir ahora. Piénsalo, tómate tu tiempo. Y si decides verla, yo estaré presente en la reunión. No estarás solo». Miguel asintió sin voltear, sintiendo las lágrimas amenazando con caer. ¿Puedo quedarme aquí un rato solo?» «Ah, por supuesto». Alejandra salió discretamente, cerrando la puerta tras ella. Miguel se dejó caer en el sofá de la oficina y, finalmente, permitió que las lágrimas fluyeran. Lloró por todo lo perdido, por la madre que alguna vez tuvo y la madre que se había convertido en cómplice silenciosa. Lloró por su padre muerto que nunca conocería al hombre en que se estaba convirtiendo. Lloró por el niño que había sido, inocente y esperanzado, antes de que la vida le enseñara que el amor podía tener condiciones y límites. Y lloró por el joven que ahora era, roto pero sobreviviendo, aprendiendo que la fuerza no es nunca caer, sino levantarse cada vez que lo haces. Esa noche, durante la cena comunitaria, Miguel estuvo callado. Sus compañeros notaron su humor sombrío, pero respetaron su espacio. Después de cenar, cuando estaba lavando los platos en la cocina, Valeria se acercó. «¿Quieres hablar o quieres compañía silenciosa?», preguntó directamente, como era su estilo. Miguel sonrió débilmente. «Compañía silenciosa está bien». Lavaron los platos juntos en silencio cómodo, el agua tibia y el sonido repetitivo siendo casi meditativos. Cuando terminaron,
Valeria finalmente habló. Mi mamá también quiso verme después de que me echó. Miguel la miró sorprendido. Valeria nunca hablaba mucho sobre su familia. ¿Y la viste? Sí. Fue horrible y hermoso al mismo tiempo. Horrible porque me dijo que me amaba, pero que no podía aceptar quién soy. Hermoso porque al menos tuve la oportunidad de decirle todo lo que necesitaba decir, de cerrar ese capítulo en mis propios términos. Miguel reflexionó sobre eso. ¿Te arrepientes de haberla visto? Valeria negó con la cabeza. No, porque necesitaba esa conversación para poder seguir adelante. Pero Miguel, cada caso es diferente. Solo tú sabes qué necesitas. No dejes que nadie te presione a hacer algo que no estás listo para hacer. Gracias, Vale, dijo Miguel sinceramente. Ella le dio un golpe amistoso en el hombro. Para eso estamos, hermanito. Miguel pasó el fin de semana en una agonía de indecisión. Parte de él anhelaba ver a su madre, escuchar su voz, tal vez recibir una explicación o una disculpa. Otra parte estaba aterrada de que verla solo reabriera heridas que apenas comenzaban a sanar. El domingo por la mañana salió a caminar solo, algo que Alejandra permitía siempre y cuando avisara a dónde iba y regresara a una hora específica. Caminó sin rumbo particular, dejando que sus pies lo guiaran. Sin darse cuenta conscientemente, terminó en el Parque Benito Juárez, el mismo parque donde había pasado aquella noche terrible, el mismo parque donde Jesús había aparecido. Se sentó en la misma banca de hierro, ahora bajo la luz dorada de la mañana dominical. El parque estaba lleno de vida, niños jugando, parejas paseando, vendedores de helados. Todo se veía diferente a la luz del día. Se veía esperanzador. Miguel cerró los ojos, recordando la presencia serena de Jesús, sus palabras. «Eres más fuerte de lo que crees. Necesito tu ayuda otra vez», susurró al aire. «No sé qué hacer. No sé si puedo verla. No sé si puedo perdonarla. Dame una señal, por favor». Abrió los ojos, medio esperando ver a Jesús aparecer entre los árboles, pero no había nadie. Decepcionado pero no sorprendido, Miguel se levantó para irse. Fue entonces cuando una voz familiar lo llamó. «¿Miguel?». Se volteó rápidamente. Era la profesora Sánchez, vestida casualmente con jeans y una blusa floreada, cargando bolsas de mandado. «Maestra, ¿qué hace aquí?». Ella sonrió. «Vivo cerca. Siempre vengo al mercado los domingos». «¿Y tú? ¿Está todo bien?». Miguel dudó. Luego decidió ser honesto. Estaba pensando, mi mamá quiere verme y no sé qué hacer. La profesora dejó sus bolsas en el suelo y se sentó en la banca, dándole palmaditas al espacio junto a ella. Miguel se sentó. «Es una decisión difícil», dijo ella pensativamente. «No hay respuesta correcta o incorrecta, pero puedo decirte esto. A veces, las conversaciones difíciles son las que más necesitamos. No porque vayan a resolver todo, sino porque nos dan claridad. Y si me duele más verla, es posible, pero el dolor es parte de la sanación. Es como cuando te sacan una astilla. Duele en el momento, pero es necesario para que la herida pueda cerrar limpiamente». Miguel miró sus manos. «Tengo tanto que decirle, tanto enojo». «Entonces díselo», dijo la profesora con suavidad. «No te guardes nada. Ella necesita escuchar cómo te hizo sentir, y tú necesitas decirlo. Después de eso, puedes decidir qué tipo de relación quieres tener con ella, si es que quieres tener alguna». Las palabras de la profesora resonaron en Miguel durante el resto del día. Esa noche, se sentó con Alejandra y le dijo, «Quiero ver a mi mamá». Alejandra asintió con aprobación. «Es tu decisión y la respeto. Voy a coordinar la visita para esta semana. ¿Te parece bien el miércoles después de la escuela?». Miguel tragó saliva. «Sí». Los días siguientes fueron una tortura de anticipación. Miguel practicaba mentalmente lo que quería decir, pero las palabras se le escapaban. Estaba nervioso, asustado, enojado, esperanzado, todo al mismo tiempo. El miércoles llegó demasiado rápido. Después de clases, en lugar de ir directo al refugio como siempre, Miguel caminó lentamente, alargando el trayecto. Cuando finalmente llegó,
Alejandra lo estaba esperando en la entrada. Tu mamá ya está aquí, está en la sala de visitas. ¿Listo? Miguel no estaba listo, pero asintió de todos modos. Caminaron por el pasillo. Miguel sentía que el corazón le iba a explotar. Alejandra abrió la puerta de una pequeña sala amueblada con un sofá, 2 sillas y una mesa con una caja de pañuelos. Y allí estaba Patricia, su madre. Se veía diferente, más pequeña de lo que Miguel recordaba. Tenía ojeras profundas, el cabello descuidado, las manos temblando sobre su regazo. Cuando vio a Miguel, se levantó bruscamente, con los ojos inmediatamente llenándose de lágrimas. «Miguel», susurró. Miguel se quedó de pie cerca de la puerta, con Alejandra a su lado. No se acercó. No corrió a sus brazos como tal vez Patricia esperaba. Solo la miró, evaluándola, como si estuviera viendo a una extraña. «Hola, mamá», dijo finalmente, su voz más fría de lo que pretendía. Patricia se limpió las lágrimas rápidamente. «Gracias por aceptar verme. Yo no sabía si lo harías». Se sentaron, Patricia en el sofá, Miguel en una de las sillas, manteniendo distancia. Alejandra se sentó discretamente en la otra silla, presente pero sin intervenir. El silencio era denso, cargado de años de dolor no dicho. Patricia fue la primera en hablar, con voz temblorosa. «Miguel, yo no tengo palabras suficientes para decirte cuánto lo siento. Sé que te fallé. Sé que cuando más me necesitabas, no estuve allí. Y no hay excusa para eso». Miguel la miró fijamente, esperando que continuara. Patricia tomó aire temblorosamente. Tenía miedo. Roberto. Él me amenazaba. Decía que si lo dejaba, si lo denunciaba, me haría daño. Y yo era cobarde. Elegí mi seguridad sobre la tuya, y eso es imperdonable. Las palabras colgaban en el aire. Miguel sintió una oleada de emociones. «¿Sabes cuántas veces te necesité?», dijo con voz quebrada. «¿Cuántas veces rogué con la mirada que me defendieras? ¿Y cuántas veces miraste hacia otro lado?». Patricia sollozó abiertamente. Lo sé y me odio por ello. Cada día, cada noche, veo tu cara en mis sueños, pidiéndome ayuda, y yo paralizada. Soy una cobarde, Miguel. Soy una mala madre». «Sí, lo eres», dijo Miguel duramente. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, pero no se retractó. Patricia se encogió como si hubiera recibido un golpe físico, pero Miguel no había terminado. Todo lo que había guardado durante años comenzó a derramarse como una presa rota. «Me dejaste dormir en la calle, me dejaste solo. Y lo peor es que no te importó lo suficiente como para siquiera llamar, para saber si estaba vivo o muerto. ¿Tienes idea de cómo se siente eso? ¿Sentir que tu propia madre te abandonó?». «No fue así», lloró Patricia. «Yo no quería. Roberto no me dejaba». «Esos son excusas», gritó Miguel levantándose bruscamente. Alejandra hizo un movimiento sutil para intervenir si era necesario, pero Miguel continuó sin volverse violento, solo desahogándose. «Eres un adulto. Tenías opciones. Pudiste haber llamado a la policía. Pudiste haberme defendido. Pudiste haberme elegido a mí. Pero elegiste quedarte con él». Patricia no podía hablar entre sollozos. Lo siento tanto». Miguel se sentó de nuevo, sintiéndose simultáneamente liberado y agotado. Había dicho lo que necesitaba decir. La rabia seguía allí, pero ya no estaba contenida, envenenándolo desde adentro. Ahora estaba afuera, expuesta, y de alguna manera eso era mejor. Después de que Patricia se calmara un poco, Alejandra intervino suavemente. «Patricia, ¿qué cambios has hecho en tu Candrali? ¿Vida?». Patricia se limpió los ojos, respirando entrecortadamente. «Dejé a Roberto. Finalmente. Después de que trabajo social vino, después de que me di cuenta de lo que había hecho, lo dejé. Me fui a vivir con mi hermana. Presenté una denuncia formal contra él por violencia doméstica y estoy en terapia». Miguel levantó la vista sorprendido. «¿En serio?». Patricia asintió. «Sé que no cambia lo que hice, no borra el daño, pero estoy tratando de ser mejor, de ser la persona que debía haber sido desde el principio. Debí haberte protegido, Miguel. Eras mi responsabilidad, mi hijo, y te fallé de la peor manera posible.
Sacó algo de su bolso con manos temblorosas. Una foto vieja. Era la misma foto que Miguel llevaba en su mochila, de él y su padre en la feria. ¿Recuerdas este día?, preguntó Patricia con voz suave. Tu papá te compró 3 algodones de azúcar porque no podías decidir qué sabor querías. Te enfermaste del estómago esa noche, pero fuiste tan feliz. Miguel sintió un nudo en la garganta. Me acuerdo. Tu papá te amaba tanto, y yo también te amo, Miguel. Sé que no lo parece. Sé que mis acciones dijeron lo contrario, pero te amo. Y entiendo si nunca puedes perdonarme. Miguel miró la foto, luego a su madre, luego a Alejandra, buscando algo, guía, sabiduría, una respuesta. Alejandra habló con voz profesional pero amable. Miguel, nadie espera que tomes una decisión hoy sobre tu relación con tu mamá. Esta es solo el comienzo de una conversación. Puede haber más visitas si tú quieres, o puede no haberlas. Lo importante es que dijiste lo que necesitabas decir. ¿Cómo te sientes? Miguel reflexionó honestamente. No sé, sigo enojado, pero también siento algo más. No sé si es alivio o qué. Se volvió hacia Patricia. No puedo decirte que te perdono. No todavía, tal vez nunca. Pero puedo decirte que estoy dispuesto a ver qué pasa, a seguir hablando. Eventualmente. Patricia asintió, vehementemente, con una esperanza frágil brillando en sus ojos llorosos. Eso es más de lo que merezco. Gracias, mi niño. Gracias. No soy tu niño, corrigió Miguel, pero sin tanta dureza como antes. Soy Miguel, y si vamos a reconstruir algo, tiene que ser desde cero, como personas nuevas. Entiendo, dijo Patricia, y acepto eso. La reunión terminó poco después. Patricia se fue con la promesa de seguir en terapia, de continuar alejada de Roberto y de respetar los tiempos y límites de Miguel. Cuando se fue, Miguel se quedó en la sala con Alejandra, procesando todo. ¿Cómo te sientes realmente?, preguntó Alejandra. Como si hubiera corrido un maratón, admitió Miguel. Agotado, pero bien, creo, no sé. Alejandra sonrió con comprensión. Lo que hiciste hoy requirió un valor inmenso. Estar vulnerable frente a alguien que te lastimó, decir tu verdad sin guardarte nada, eso es fortaleza real. Miguel asintió lentamente. Esa noche, acostado en su litera, mirando el techo en la oscuridad, Miguel pensó en Jesús. No lo había vuelto a ver desde aquella mañana en la escuela hace 2 semanas, pero de alguna manera sentía que sus palabras habían estado con él en esa sala. El perdón no significa olvidar, significa soltar el veneno para que no te enferme por dentro. Miguel no había perdonado a su madre, no aún, pero había dado el primer paso, la había confrontado, había dicho su verdad, había establecido límites, y eso, en sí mismo, era sanador. Gracias, susurró al silencio, esperando que de alguna manera Jesús lo escuchara. Luis se movió en la litera superior. ¿Dijiste algo, carnal? No. Solo pensando en voz alta. ¿Estuvo muy pesado lo de tu jefa? Sí, pero sobreviví. Siempre lo haces, dijo Luis con un bostezo. Eres más fuerte de lo que crees. Miguel sonrió en la oscuridad. Las mismas palabras que Jesús le había dicho. Tal vez, después de todo, Jesús no se había ido realmente. Tal vez estaba en las palabras de Luis, en la bondad de la profesora Sánchez, en la paciencia de Alejandra, en la amistad de Carlos. Tal vez eso era lo que había querido decir. Cuando más me necesites, estaré allí. Los meses siguientes trajeron cambios graduales pero significativos. Miguel continuó viviendo en Casa Esperanza, encontrando una rutina y una estabilidad que nunca había tenido. Sus calificaciones en la escuela mejoraron dramáticamente sin el estrés constante de vivir en un ambiente violento. Terminó el semestre con honores. La profesora Sánchez lo había nominado para una beca académica y para su sorpresa y alegría la había ganado. Esto cubrirá tu preparatoria y parte de la universidad si mantienes tus calificaciones, le dijo el director en una ceremonia pequeña.
Miguel no podía creer su suerte. O tal vez no era suerte. Tal vez era el resultado de trabajar duro, de aceptar ayuda, de no rendirse. Continuó viendo a su madre una vez al mes en el refugio. Las visitas eran difíciles, a veces tensas, pero gradualmente comenzaron a encontrar un ritmo. Patricia le traía actualizaciones sobre su vida, su trabajo nuevo en una panadería, su terapia, su decisión de divorciarse oficialmente de Roberto. Él está enfrentando cargos, le dijo en una visita, por violencia doméstica. Puede que vaya a prisión. Miguel no sintió ni alegría ni tristeza ante esa noticia, solo una especie de cierre. Roberto ya no tenía poder sobre él. Las palabras que una vez lo habían herido tanto ahora eran solo ruido vacío de un hombre roto. Una tarde de sábado en primavera, Miguel estaba ayudando con las compras del refugio cuando, al cruzar por el Parque Benito Juárez, lo vio. Jesús estaba sentado en la misma banca donde se habían conocido meses atrás, alimentando palomas con pedazos de pan. Usaba la misma túnica blanca, el mismo manto color tierra, como si el tiempo no hubiera pasado. El corazón de Miguel dio un vuelco. Dejó las bolsas en el suelo, corrió hacia él. Jesús. El hombre levantó la vista y sonrió con esa calidez profunda que Miguel recordaba. Miguel, has crecido. Miguel se sentó junto a él, sin aliento, con 1000 preguntas atropellándose en su mente. ¿Dónde has estado? Te busqué. Volví aquí muchas veces, pero nunca estabas. Estuve donde necesitaba estar, respondió Jesús simplemente. Igual que ahora estoy aquí porque necesitabas verme. Tenías razón, dijo Miguel apresuradamente. Sobre todo, sobre que había gente que me ayudaría, sobre que era más fuerte de lo que creía, sobre el perdón. Tenías razón. Jesús asintió como si siempre lo hubiera sabido. Veo que has encontrado tu camino. Gracias a ti. Si no hubieras aparecido aquella noche, no sé qué habría pasado. Tal vez hubiera hecho algo estúpido. Tal vez. Jesús puso una mano en su hombro, deteniéndolo. No pienses en los tal vez. Piensa en lo que es. Estás aquí. Estás sano. Estás sanando. Miguel sintió, lágrimas picándole los ojos. Quiero agradecerte, pero no sé cómo. No sé quién eres realmente. A veces pienso que tal vez solo te imaginé, que tal vez fuiste un sueño. Jesús sonrió misteriosamente. ¿Importa? Real o imaginado, estuve allí cuando me necesitabas. Y lo que importa son los cambios que hiciste, las decisiones que tomaste. Yo solo fui un catalizador. El trabajo lo hiciste tú. Miguel negó con la cabeza. No, fuiste más que eso. Fuiste el primero en decirme que valía algo, en tratarme como si importara. Siempre has valido, Miguel. Solo necesitabas recordarlo. Se sentaron en silencio por un momento, viendo las palomas picotear las migajas. Luego Miguel preguntó, ¿hay otros? ¿Otras personas como yo a las que ayudas? Muchos, confirmó Jesús. En todas partes, en cada esquina oscura, en cada momento de desesperación. Siempre hay alguien que necesita saber que no está solo. Y simplemente apareces. Cuando me necesitan. Cuando están listos para ser encontrados. Miguel reflexionó sobre eso. ¿Volveré a verte? Jesús se levantó, sacudiéndose las migajas del regazo. Tal vez. O tal vez no necesites verme. Tal vez ahora tú seas quien encuentra a otros, quien extiende la mano, quien dice, no estás solo. Miguel se levantó también. No soy lo suficientemente fuerte para eso. Lo eres. Más de lo que crees. Jesús comenzó a alejarse, caminando con esa misma serenidad con la que siempre se movía. Miguel lo llamó. Espera. Jesús se volteó. Miguel corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Gracias. Por todo. Por salvarme. Jesús le devolvió el abrazo con calidez paternal. Tú te salvaste a ti mismo, Miguel. Yo solo te recordé quién eras. Se separaron y Jesús continuó caminando. Miguel lo vio alejarse, la figura de túnica blanca mezclándose con la tarde dorada del parque. Esta vez, cuando Jesús desapareció entre los árboles, Miguel no sintió tristeza, sintió gratitud, sintió esperanza.
Sintió que había llegado el momento de cerrar un capítulo y comenzar uno nuevo. Recogió sus bolsas del mercado y caminó de regreso al refugio con paso ligero. Cuando llegó, encontró a Alejandra en la puerta con un niño nuevo, no mayor de 14 años, con los ojos hinchados de llorar y una mochila rota colgando de su hombro. El niño se veía perdido, asustado, exactamente como Miguel se había sentido meses atrás. Algo dentro de Miguel se movió. Dejó las bolsas y se acercó al niño con una sonrisa gentil. «Hola, soy Miguel. Sé que todo esto debe ser aterrador, pero quiero que sepas que estás seguro aquí, y no estás solo». El niño lo miró con ojos llenos de lágrimas, y algo parecido a esperanza comenzó a asomarse en su rostro. Miguel le ofreció la mano. El niño, después de dudar, la tomó. Esa noche, después de ayudar al niño nuevo a instalarse, después de presentarlo a los demás residentes, después de asegurarse de que comiera algo y supiera que había gente que se preocupaba, Miguel se sentó en su litera con su cuaderno. Había llenado páginas y páginas en estos meses, poemas, pensamientos, memorias. Ahora escribió la última entrada. Hace meses, mi vida se derrumbó, perdí mi hogar, mi familia, mi sentido de valía. Estaba solo en la oscuridad más profunda, pero entonces apareció un extraño. Me dijo que no estaba solo, me recordó que valía algo, me dio esperanza cuando ya no me quedaba. No sé quién era realmente. A veces pienso que era un ángel, a veces pienso que era Jesús mismo, caminando entre nosotros. A veces pienso que fue solo un hombre bueno haciendo lo correcto, pero al final no importa. Lo que importa es que sus palabras me salvaron, y ahora entiendo mi propósito. He sufrido, he caído, he llorado, pero he sobrevivido. Y ahora puedo usar esa experiencia para ayudar a otros, para ser para alguien más lo que Jesús fue para mí. Un recordatorio de que incluso en la noche más oscura, no estamos solos, que hay esperanza, que hay sanación, que somos más fuertes de lo que creemos. Gracias, Jesús, quien quiera que seas, donde quiera que estés. Me cambiaste, me salvaste, y ahora yo haré lo mismo por otros. Cerró el cuaderno con una sonrisa. Los años siguientes trajeron más cambios. Miguel terminó la preparatoria con honores. Obtuvo una beca completa para estudiar trabajo social en la universidad. Su objetivo era claro: ayudar a niños y adolescentes en situaciones como la suya. Patricia y él reconstruyeron una relación, diferente a la que habían tenido antes, pero real y honesta. No era perfecta, pero era auténtica. Había disculpas, perdón gradual, límites saludables. Roberto cumplió 2 años de prisión, y cuando salió, Miguel ya no sentía nada por él, ni odio ni miedo, solo indiferencia. Ese capítulo estaba cerrado. Durante sus años universitarios, Miguel se convirtió en voluntario en Casa Esperanza, el refugio que lo había acogido. Trabajaba con los nuevos residentes, escuchaba sus historias, les ofrecía el mismo tipo de presencia que Jesús le había dado, y en cada uno de esos jóvenes veía su propio reflejo del pasado. Un día, años después, estaba dando una charla en una escuela secundaria sobre superación y resiliencia cuando una estudiante levantó la mano. ¿Cómo sabías que podías seguir adelante? ¿Cómo encontraste fuerzas cuando no te quedaba nada? Miguel sonrió, recordando una noche fría en un parque, un extraño con túnica blanca y palabras que cambiaron su vida. Alguien una vez me dijo que soy más fuerte de lo que creo, y tenía razón. Todos lo somos. Solo necesitamos que alguien nos lo recuerde, y ahora yo estoy aquí para recordártelo a ti. No estás sola. Eres más fuerte de lo que crees, y mereces amor, seguridad y esperanza. Siempre. Y en ese momento, mirando los rostros de esos estudiantes, algunos sonriendo, algunos con lágrimas en los ojos, Miguel supo que Jesús había tenido razón sobre todo. El sufrimiento no era el final, era el comienzo de algo más grande. Era la semilla de la compasión, la raíz de la empatía, el fundamento de la sanación. Y mientras Miguel continuaba hablando, compartiendo su historia para dar esperanza a otros, en algún lugar de la ciudad, un hombre con túnica blanca caminaba por calles oscuras.
buscando el siguiente corazón roto que necesitara escuchar. No estás solo. ¿Alguna vez te has sentido tan perdido que pensaste que nadie te vería? Miguel lo sintió, pero cuando la oscuridad era más profunda, Jesús apareció, no con milagros espectaculares, sino con algo más poderoso: presencia. A veces, la salvación no llega como un rayo del cielo, sino como una mano extendida en medio de la noche, como una palabra de esperanza cuando ya no queda nada. Miguel aprendió que el amor verdadero no abandona, y que incluso en el dolor más grande, Dios camina con nosotros. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario. ¿Alguna vez alguien apareció en tu vida justo cuando más lo necesitabas? ¿Quién fue tu ángel en la tierra?